Efectivamente, Mardía tiene un test para saber si somos santos. Yo ya lo he pasado. ¿Y qué ha dado? ¿Que sí o que no? Ah, tú eres la profe, tú lo sabrás. Qué gracioso eres. Un test para saber si somos sí. ¿Y cuál es nuestro nivel de santidad del 1 al 10? Con decimales. Es algo cuantitativo, ¿no? Claro, exacto. 7,5... Si hay señales de santidad, ¿no?, en las personas. Esto del test es, claro, es como un reclamo publicitario, pero si hay señales de santidad, ¿no? Bueno, pero es algo porque no ha interesado a ciertas escuelas de psicología que también tienen como todas mucho que aportar, porque cada vez me estoy volviendo más políticamente correcto en este sentido y me doy cuenta que todas las escuelas tienen algo que decir, incluso las que menos me gustan, pero esto dentro de nada ya veréis cómo va a ocurrir, que vamos a tener un test para medir santidad y de hecho yo creo que en algunos ámbitos dentro de la psicología transpersonal o en la parte más científica de la psicología transpersonal ya existen, ¿eh? Test para medir como tu nivel de elevación de la conciencia y puedes hacer un test y entonces sabes cuál es el color de tu meme, es decir, como de tu nivel o de tu grado de conciencia y cuál sería como el número asociado, si tienes una santidad de 5 en la escala de 10, ¿no? Cosas así. Muy interesante. Pero bueno, yo como he conocido a un santo signos. Personalmente, ¿no? Hemos vivido en su casa y de alguna manera hemos estado 15 años o 16 años siguiéndolo, observándolo, viajando mucho con él, o sea, viajando a su casa, etcétera, etcétera, pues entonces sí podemos saber algunas señales que indican la santidad de alguien, ¿no? Y para mí una clara, porque la he visto en Maulana, pero también de alguna manera la veo, por ejemplo, cuando leo libros de Santa Teresa, se me revela, ¿no? Una es como su estar como constante, con una atención plena y amorosa en la vida, ¿no? Los santos son vida y entonces todo se llena de vida a su alrededor. Las flores son más olorosas. Esto lo decían también los biógrafos de Francisco de Asís. Decían que había una zona árida, que cuando él pasaba por esa zona árida, los campos pues florecían y daban más frutos. Pues esto es una señal de santidad, que hay tanto amor en ellos y pasa tanta vida a través de ellos, que solo con su presencia todo alrededor se vuelve más vivo, ¿no? Qué interesante. Más. Bueno, para mí la clave sería psicológica, cómo a través de un trabajo interior uno es capaz de ir haciéndose cargo de su parte más oscura o de sus sombras o de sus problemáticas y de integrarlas armónicamente en la vida. Es decir, un santo no disuena o no es cacofónico, no hay una parte o un aspecto que de una manera tal vez un poco obsesiva o adictiva se rebele contra la totalidad y entonces da la sensación de que todos los ámbitos de su vida están integrados y armonizados, como las notas en una melodía en el que cada nota ocupa su lugar, ni más ni menos. Si fuera más larga o más corta, disonaría, sería cacofónico o estridente y en el santo no hay estridencia. Una metáfora nueva que se me ha ocurrido, ya sabes, en este rollo que a mí me gusta de la dialéctica del todo y de las partes, es el de la salud física. Cuando todos los órganos están en un estado de salud, ninguno chirría, ninguno disuena, ninguno llama la atención. Cuando hay un dolor, de pronto me duele la tripa o me duele el estómago o me duele, yo qué sé, pues los riñones o me duele la espalda, es que hay una parte que está llamando la atención sobre la totalidad, ¿no? Y entonces de alguna manera es como que se hace saliente y parece que ya solo hay tripa o solo hay espalda. Pues el santo de alguna manera es el que tiene la personalidad tan perfectamente armonizada que no disuena. Muy interesante, porque esto habla de unificarse, ¿no? Se me ocurre ahora. El santo es el que es uno, ¿no? El santo es uno es uno en la relación con los demás, es uno en la relación con la divinidad y, digamos, no hay trampa ni cartón en él. Esto para mí es una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocimos a Maulana, y es que tú estabas con él y él estaba en presencia constante, pero tú podías verle en sus actos cotidianos, no tenía que ocultar nada, no tenía casi vida privada, ¿no? Le podías ver echando un poquito la siesta o hablando con sus nietos. Y en esos actos tan cotidianos también estaban cargados de amor y de santidad y de atención por parte de él. Sí, el santo es el que no tiene, diciendo casi lo mismo, ni trampa ni cartón, el que no tiene doble vida y en el que todo está a la vista, como dices tú. Y para mí, otra señal, al menos para mí, que demuestra lo lejos que estoy yo de alcanzar no ya un nivel de santidad, sino siquiera un mínimo nivel espiritual, creo yo, es que son un espejo terrible en el que mirarte. Cuando tú te miras en el espejo de un santo, eres capaz...
si el santo es un santo de verdad, él no te lo muestra de manera directa, porque es capaz de acogerte plenamente, y como nos pasaba con Maulana y con experiencias de personas que han estado con santos de diferentes tradiciones, o maestros espirituales o maestras de diferentes tradiciones, el maestro y la maestra te acoge con un amor infinito e incondicional y es capaz de ver lo divino y lo esencial que hay en ti. Y eso siempre es bello, ¿no? Y por eso muchas veces cuando estás con él o con ella, tienes esa sensación como de que te da un chute, ¿no? Y de que sales como medio convertido en un santo durante un momento. Pero a la vez, si luego hacemos un análisis de conciencia más sincero, nos damos cuenta de nuestras sombras, ¿no? De lo lejos que estamos de llegar o de alcanzar un nivel como ese. Quiero hacerle una pregunta a María muy interesante, pero antes de seguir, un mensaje de nuestro sponsor. ¿De nuestro sponsor? Sí, somos nosotros el sponsor. Así que vamos a hacer un curso, un taller que va a durar 2 meses, todo noviembre, todo diciembre, los miércoles de 7:30 a 9 más o menos, cada uno de los miércoles por Zoom, que se va a titular Un santo en el espejo. Y lo hacemos con el anhelo de recoger algunas de las grandes figuras de santidad de todos los tiempos, es decir, vamos a dedicarle un día a San Francisco de Asís, un día a Santa Teresa, un día a Rumi, a Ibn Arabi, a Amma, a Ramana Maharshi, y no sé si me falta alguno. Sí, a Signasim. A Signasim, que es nuestro maestro que hemos conocido nosotros en vida. Y la última clase que va a ser para ver cómo todo esto, bueno, esto lo iremos viendo en cada clase porque van a ser clases teóricas y prácticas de santidad, en el que vamos a intentar ver también pues alguna idea o algún ejercicio que podamos llevarnos a nuestra vida cotidiana y que podamos integrar como seres humanos del siglo XXI. Y la última clase, que vamos a llamar el espejo en el espejo, o un espejo en el espejo, o algo parecido, o tú mismo en el espejo, intentaremos profundizar en los aspectos psicológicos y filosóficos y espirituales de qué es la santidad, cuáles son sus elementos y componentes, tipos de santidad si es que hay algo parecido, y cómo se puede practicar la santidad. ¿Es esto posible o deseable? Así es. Pero no has dicho el título del taller. Sí, un santo en el espejo. Vale, O un santo en tu espejo. Un santo en tu es espejo. decir, porque el santo también es una persona que es capaz de darte el espejo de ti mismo, es decir, te hace que tú te sinceres contigo mismo y a la vez la llave, es decir, y es capaz de hacer que te trasciendas a ti mismo. Esto se ve muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros subíamos a hacerle preguntas a Maulana, que siempre llevabas desde casa, ¿no? Te habías hecho un montón de preguntas en la cabeza que estabas dispuesto a hacerle en cuanto llegaras a su presencia, y el día que te recibía y que era capaz de, o sea, era el día adecuado para hacer esas preguntas, de repente tus preguntas ya se habían disuelto, ¿no? Porque se habían ido por un lado resolviendo los días antes, porque el mero hecho de estar en la cercanía de Maulana, pues ya te hacía encontrarte con personas que te venían como a disolver, a resolver y a disolver esas preguntas, de tal manera que cuando tú llegabas a Maulana ya no tenías preguntas, sino simplemente agradecimiento por estar con él, ¿no? Y otra señal de santidad para mí, que no hemos hablado de ella ahora en profundidad, es como la de una humildad radical, porque siempre se piensa que el santo es como más elevado que los demás, ¿no? Y esta es la sensación, ¿no? Por eso nos genera como, pues como, por un lado, como mucha admiración, pero por otro lado también nos hace sentirnos pequeños, ¿no? Y entonces les construimos a los grandes santos, les construimos pues estatuas que se pueden ver, por ejemplo en Ávila hay un montón de estatuas de Santa Teresa, y entonces se los coloca allí lejos, ¿no? Pero en realidad la persona que alcanza la santidad la alcanza por una humildad radical, es decir, eso es una persona que se vuelve casi transparente, hace su ego tan pequeño que es casi transparente con lo real, ¿no? De tal manera que es simplemente un enchufe. El santo es santo no por su grandeza, sino por su pequeñez, ¿no? Porque se vuelve un discípulo completo de lo real y se somete completo a esa realidad, ¿no? Y eso es lo que le hace al final como adquirir ese halo de santidad o esa brillantez, esa luz que tienen, ¿no? Cuando los vemos. Sí, en palabras sencillas y teológicas, para mí el santo sería el canal por el que se manifiesta de manera más pura la realidad última, el absoluto o la divinidad. Es como dice el famoso hadiz, cuando yo amo a mi siervo, hablando Dios en primera persona, una cosa súper fuerte esto, ¿eh? Me convierto en la mano con la que ase o con la que toma las cosas, en el ojo con el que mira, en el pie con el que camina, de tal manera que el santo es
un indicativo, un signo o una señal de lo divino, porque bueno, todo en realidad en la creación es signo, es ayat, es signo o señal de lo divino. El soma es sema, el mundo exterior, el mundo de los símbolos, el mundo de la manifestación, está siempre apuntando a esa unidad que nunca se alcanza del todo, pero que siempre está aludida o sugerida, y esto pasa en toda la realidad. Cuando tenemos la mirada limpia, como la mirada de un santo, no vemos más que la divinidad en cada parte, ¿no? Siguiendo este hadiz, allá donde miréis no hallaréis sino la faz, mi faz, ¿no? La faz divina o la esencia divina. Eso es lo que vemos en todas partes si pudiéramos mirar de forma limpia. Y es precisamente el ser humano, en virtud de que tiene la amana, como la confianza divina, que podríamos traducir en un lenguaje moderno como el libre albedrío o la libertad, o en un lenguaje un poco más nueva era o espiritual, nuestro ego, el único que tiene, precisamente en virtud de esa libertad, que también es divina y que es participar de uno de los atributos divinos, que es la libertad, porque el único libre es el ser último, pero en la medida en que como seres humanos participamos de esa libertad, que incluso envidian los ángeles, dice la tradición, podemos llegar a separarnos de nuestra propia identidad divina, ¿no? Ese Dios que habita en el corazón, ¿no? ¿Dónde está la divinidad? También todos los hadices y tradiciones están de acuerdo, que está en lo más profundo del corazón humano, bueno, en todas partes, pero donde es especialmente fácil de encontrarse en la vivencia interna del corazón, y sin embargo somos capaces de construirnos una identidad que como un muro nos separa de nuestra verdadera fitra, de nuestro ser más hondo, y nos hace convertirnos en un ego individual encapsulado en mi propio mundo con mi escafandra y mis gafitas de realidad virtual, y no darnos cuenta de la increíble verdad de lo que somos. Eso es alucinante, ¿no? Y eso es en virtud de la realidad humana. O sea, el ser humano es el único que puede no ser santo. Desde esta perspectiva, todo estaría en un estado de santidad, es decir, todo estaría entregado a su ser verdadero y a su naturaleza auténtica, excepto el ser humano, que es el único que puede salir de eso. Y es curioso porque entonces eso hace, a la vez esto nos da un grado extra, porque hace que cuando el ser humano se entrega, lo hace libremente y a pesar de sí mismo. Y eso hace que la entrega humana a lo divino, su rendición o su santidad, sea más alta y más elevada que la del resto de las criaturas creadas, ¿no? Es un poco políticamente incorrecto tal vez. Y luego otra cosa, yo creo que así como cualidad es una también de las más interesantes, y esto a veces cuesta, ¿no?, entender a ciertas personas, y es que el santo es capaz, por un lado, de una compasión, es decir, de dolerse contigo hasta el fondo, ¿no?, pero por otro lado, a la vez, es completamente libre del sufrimiento humano, ¿no? Es como, es capaz de compadecerse completamente y de abrazar el dolor y de dolerse con los demás y de dolerse por las injusticias, por las catástrofes, por las grandes pérdidas, y a la vez es libre también, es decir, vive con una ecuanimidad radical y vive con una alegría, como una alegría espiritual constante, ¿no? Las dos cosas a la vez, que esto también a veces cuesta, porque cuesta entenderlo desde la razón, cuesta entenderlo, pero desde el corazón se entiende. Claro, porque el santo es una paradoja con patas, ¿no? Todo en cuanto que ha ido más allá de las categorías básicas de lo humano. Si me permitís la broma, no sé si hacerla, esta broma la hago. Se me ha caído el anillo. Sí. Ya. Cuando a María se le caen los anillos es que va mal la cosa, ¿eh? Voy a hacer una broma un poco políticamente incorrecta que se me ocurre ahora, ¿no? Que el santo es un poco como Michael Jackson, porque ha ido más allá y ha unificado todas las categorías del humano, ¿no? Porque Michael Jackson ya no era ni blanco ni negro, ni hombre ni mujer, ¿no? Había como... Y somos casi incapaces de imaginar cómo es la vida cotidiana o privada de Michael Jackson, ¿no? Es como que ha roto todos los moldes y todas las categorías de una vida humana normal y cotidiana, ¿no? Pues el santo de otra manera es capaz como de trascender como todas las dualidades, y por eso es una aparente paradoja en sí mismo. Y lo más importante es que como todos somos un poco como niños pequeños, aprendemos por modelos, necesitamos admirar a alguien y querer ser como él, y este es el papel que tradicionalmente ha hecho el héroe civilizador en todas las culturas míticas, o el santo. Entonces el mero hecho de hablar de los santos, por ejemplo en este curso que vamos a hacer, nos anima a ser un poco mejores personas, y eso siempre es bueno, nos pone como un modelo. Esto lo reconoce hasta la psicología conductista, que ha costado años, ¿no?, que aprendemos por modelado, que si vemos a alguien haciendo algo también lo aprendemos. Entonces está muy bien que en vez de hablar de otros temas o de otros personajes, digamos, de más baja conciencia, por decirlo así, hablemos de los de alta conciencia y señalemos a la luz. Así es. Y luego también otra cosa muy interesante sobre este asunto, y es que no los vamos a mirar de manera arqueológica, o sea, como si fueran seres humanos que vivieron hace mucho tiempo y ya, ¿no? Y hacemos su biografía, los 4 o 5 milagros que hicieron, el contexto de su época y ya está, ¿no? Es que la clave es como ellos alcanzaron un nivel tan alto, tan elevado de estar vivos durante su vida, al conectar con la vida con mayúsculas, al morir no murieron, ¿no? Esto es lo interesante. Tú cuando lees a Santa Teresa ves que sigue estando viva, ¿no? El santo que ha alcanzado una estación de vida con mayúsculas
no muere con su muerte, ¿no? Y entonces, en la medida en que no muere con su muerte, sigue estando vivo. Y al evocarlos nosotros, al ponernos nosotros delante de nuestro espejo, es decir, al medirnos con ellos, al mirarlos más allá de sus condicionamientos históricos o más allá de sus circunstancias biográficas, entonces de repente se convierten en una especie de enchufe a través del cual conectarnos nosotros mismos con la luz, ¿no? De tal manera, cuando se habla, por ejemplo, de guías, que esto también se lleva mucho en la New Age, ¿no? En la espiritualidad actual, ¿no? ¿Cuáles son mis guías? Pues esos guías de los que se habla, pues son esos seres humanos, pueden ser seres queridos que han fallecido recientemente, pero también son esos seres humanos que han alcanzado una estación de vida con mayúsculas y que te están guiando, ¿no? Entonces, al evocarlos, al traerlos aquí, yo creo que vamos a también hacer un trabajo con la vida que ellos tienen, ¿no? Con cómo ellos están vivos, ¿no? Y de alguna manera pues nos conectamos también con esas bendiciones y esperamos que sea no solo un trabajo intelectual, sino que sea también un recorrido, un camino, una peregrinación espiritual de la mano de ellos. Oh, qué bonito, escuchándote hablar y ahora viéndolo desde otra perspectiva, porque también los santos son poliédricos y polisémicos. Podemos mirarlos desde infinitos ángulos y dimensiones y cada vez nos dicen algo nuevo y podemos interpelarnos con ellos continuamente. Entonces el santo o la santidad sería llegar al máximo desarrollo posible de nuestro ser, que sería exactamente lo mismo que decir llegar a la plena vitalidad o a la plena vida. Estamos como a medio hacer, no tenemos una naturaleza plenamente determinada, estamos medio dormidos o en un lenguaje aún más fuerte, medio muertos, y lo que tenemos que hacer es revivir y despertar, sabiendo que además la gran mayoría de nosotros no lo vamos a conseguir nunca. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todos somos los llamados, todos tenemos en el fondo de nuestro ser, si somos sinceros, esa vocación del pleno desarrollo de lo que somos. Toda la naturaleza tiende a buscar como un estado de plenitud y de máximo desarrollo, e igualmente nosotros lo queremos buscar, pero tenemos a la vez que saber humildemente, y esto es el primer paso para la santidad, que no lo vamos a conseguir, que vamos a quedarnos a medias y que todo en este mundo y en esta vida, desde una perspectiva relativa, porque desde el plan absoluto todo es perfecto, pero desde nuestra perspectiva como criatura limitada, todo está un poco a medio hacer y nunca llegaremos a una plena satisfacción o a una plena totalidad. Y aceptar esto es, paradójicamente, como siempre, el primer paso para ponernos en ese camino de crecimiento psicoespiritual, ¿no? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, Santa Teresa, que es una de las que más he conocido y más he leído y más cercana siento, pues ella seguía teniendo dudas sobre su propia salvación, ella tiene dudas sobre sus capacidades intelectuales o espirituales y, digamos, ese no saber, ¿no? Esa incertidumbre y esa humildad frente al misterio es también un signo de santidad, ¿no? Entonces, claro, Dios nos libre de los santos puros y perfectos, sobre todo algunos que conozco. Sí. Así es, ¿no? Entonces, bueno, es muy hermoso esta posibilidad de acercarnos a ellos mirándonos en el espejo, porque también, y esto también es muy hermoso, aunque los veamos ahí como subidos en un pedestal, en realidad eran personas como nosotros, que tuvieron pues circunstancias a veces dolorosas como nosotros, que tomaron decisiones como nosotros y que de alguna manera están ahí porque somos nosotros también, ¿no? Y están ahí, y en la medida en que los traemos y los miramos desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de sentirlos como vivos, pues yo creo que pueden como servirnos también de plantilla arquetípica para nosotros tomar decisiones, para nosotros acercarnos a Dios y para nosotros practicar la santidad. Sí, yo siempre digo lo mismo, cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué haría Mardía? ¿No? Y ya desde ahí voy decidiendo, ¿no? Entonces, de hecho, idealizarles demasiado es, como dices tú, ponerles en la peana es un mecanismo de defensa, porque de esa manera no nos sentimos interpelados por el santo. Si el santo está hecho de una pasta diferente a la mía y tiene otro molde al que yo nunca podré acceder, pues entonces tampoco me interpela y tampoco me pone delante del espejo dándome cuenta del bajo nivel que yo tengo en mi vida, ¿no? Comparado con ese santo. Entonces hay que bajar al santo del pedestal precisamente para tomárselo en serio. Esa es la paradoja, ¿no? Que verle como un ser humano concreto de carne real y concreta es a la vez la manera de tomárnoslo en serio tanto a él como a nuestra propia vida, y entonces iniciar, como decíamos antes, ese camino que siempre es un proceso nunca acabado que el propio santo nos sugiere, y degustar algo de su baraka. Y tenemos que decir algunas cosas más del curso. Y además hemos elegido a nuestros santos preferidos, por así decirlo, pero hemos elegido a santos de diferentes tradiciones, porque también nos parece que el signo de los tiempos tiene que ver con ese
encontrarse, ¿no? Encontrarse más allá de las formas. Y entonces, como sentimos un cariño y una conexión muy profunda con santos de diferentes tradiciones, los traemos también aquí. Eso, cuando hablas de mis santos preferidos, no sé por qué, imagino a María de pequeña haciendo una colección de cromos, pero en vez de futbolistas de santos, a que te hubiera gustado. Bueno, antes se hacía, había estampillas de santos y se intercambiaba, así que se ha hecho esto, claro. No es tan raro ni tan loco como suena. Es algo que nuestras abuelas, ¿no? Claro. Y todas nuestras abuelas se sabían las historias de los santos y ya ahora nadie se las sabe, nadie las enseña, porque es algo que se debe contar como los cuentos a los niños antes de dormir, ¿no? Pues esas vidas de santos... modélicas. Claro, todo el mundo... Mi abuela se sabía, no había ido casi a la escuela, pero se sabía la vida de los principales santos, ¿no? Claro. Y los chavales de hoy, ¿no? Ahora nuestros hijos se saben los 800 Pokémon y sus evoluciones en vez de los santos, ¿no? Pues así nos va. Bueno, algunas cosas más que quiero decir. Para Patreons y miembros va a haber un descuento según vuestro nivel de Patreon o miembro del 5%, del 10% o del 15%. Vamos a dar un papel que no sé si tendrá mucha utilidad, pero porque es la realidad, lo damos certificando la asistencia al curso, que esto puede valer para el currículum. Y podéis apuntaros a todo el curso completo, que son 8 sesiones sueltas, de miércoles por la tarde, o alguna de las clases sueltas. Si creemos que el precio va a ser 20 euros por sesión y 90 euros el completo, ¿verdad? Sí. Y ya está. Y también vamos a hacer, como estamos también, esto va a ser como online y virtual, a pesar de que curiosamente estamos encontrando en estos encuentros online que estamos haciendo, por ejemplo, con los Patreons, un calorcito humano, y aunque sea a través de la pantalla nos sentimos cerca y se da una sensación casi de hermandad muy bonita que se está generando y que está creciendo nueva y a la que os invitamos a participar. Pero vamos a hacer también un encuentro presencial en Madrid. De hecho, estamos haciendo un grupo de Telegram, que igual... es verdad, lo que pasa es que no sé cómo nos dan el teléfono para meterles en el grupo. Yo creo que hay Telegram. que poner, no estoy muy seguro, pero creo que si alguien nos quiere ayudar con esto, bienvenido. Yo creo que hay que poner el link en la descripción y en el mensaje, y el que quiera se puede apuntar al grupo de Telegram. De momento somos 2, María y yo. No, estamos ya 6 o 7. Nuestros Patreon que vinieron el otro día. Sí. Muy bien. Y entonces habrá que tener 2 grupos, ¿no? Uno de Patreons y otro general. Claro, es ¿no? verdad. Algo así. Bueno, vale. lo vamos a ver, le vamos a dar una vuelta, o a lo mejor no lo sé. Pero vamos a hacer un curso, si Dios quiere, vamos a hacer un curso sobre pareja. Presencial. ¿no? Presencial sobre pareja en Madrid. Un domingo de noviembre. Estamos buscando sala y será una tarde, ¿vale? Seguramente una tarde de domingo. Delicias. Estamos buscando sala en zona Delicias porque los abuelos viven cerca y pueden quedarse con los 5 niños ese rato, y será, si Dios quiere, un domingo por la tarde. No hace falta que vengan las parejas, o sea, es un... Eso te iba a preguntar, si tengo que llevar a mi pareja o puedo ir solo. No, puedes venir solo, pero también puedes venir si no tienes pareja. Es un curso sobre pareja desde lo psicológico y lo espiritual, pero podemos enfocarlo desde diferentes perspectivas, es decir... para ver qué es lo que constituye la pareja, cómo se sana la pareja y cómo sanarnos nosotros a nosotros mismos para que llegue la pareja adecuada para nosotros, ¿no? Claro, casi siempre en terapia de pareja o en terapia individual, cuando se trata del tema de la pareja, que es universal, hay 2 grandes preguntas, que serían ¿por qué no encuentro pareja, o qué está pasando en mi vida para que se me repita un cierto patrón, por lo que o no encuentro pareja o encuentro parejas que al final no son válidas, o se me repite una estructura un poco negativa que además ya me suena como a conocida, o cómo saber si la pareja que tengo es adecuada para mí, si debo dejarla o debo seguir, ¿no? Estas son como las 2 preguntas que más se realizan, e intentaremos, en la medida de lo posible y en un ratito, reflexionarlas lo más a fondo que podamos. Y así es. Yo creo que ya está. Estamos muy contentos y creativos. Y tenemos un montón de proyectos más que según vayamos sacando tiempo iremos haciendo. Y ya está, suscribíos al canal, dadle al like, dejarnos comentarios. Y nos podéis poner en los comentarios también vuestros santos preferidos. Si sentís como conexión con algún santo en especial. Joder, es que pasa con mi abuela. Vale, pero es claro, que... por eso me río, no, pero en realidad es que es lo que queremos, ser un poco como nuestras abuelas en ese sentido. ¡Vivan nuestras abuelas! Sí, yo es que soy un poco como mi abuela. Y eso, podéis poner vuestros santos preferidos, si sentís alguna conexión especial con algún santo, si alguien os ha, como de alguna manera, hay gente que los siente también como cercanos y ayudadores, vivos, digamos, ayudadores o guías de la vida. Una cosa que no hemos dicho es que desde otra perspectiva, al final el santo solo es uno, de tal manera que el que llega al pleno desarrollo de su humanidad, llega al pleno desarrollo de la humanidad, y en ese sentido, al ser uno con el todo y uno con todos, no hay muerte ni vida, estás ya en el todo, ¿no? Algo así. Entonces el santo está vivo, es una puerta concreta de acceso a esa totalidad o a esa eternidad. A la divinidad. A la divinidad. Así es. Vale, pues poneros en comentario vuestros santos favoritos y vuestros Pokémon favoritos. Y nada, muchas gracias. Ya está, ¿no? ¿O qué? Ya está. Bueno, hay que decir, yo soy Rafa Millán, tu María Herrero, esto es Psicología y Espiritualidad. Gracias y bendiciones.